¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres parecen quedarse atrapadas en patrones emocionales repetitivos, sin importar cuánto tiempo pase? Carl Jung nos ofrece una respuesta fascinante. No se trata simplemente de falta de madurez o responsabilidad, sino de patrones inconscientes que se arraigan desde la infancia, son reforzados por la sociedad y si no se examinan, pueden durar toda la vida. La madurez real no es algo que llega con los años, sino un proceso profundo de autodescubrimiento y transformación. Desde muy jóvenes, muchas mujeres son condicionadas a ser emocionalmente maduras, comprensivas y en control de sus sentimientos. Se espera que sean cuidadoras, sacrificadas y capaces de sostener emocionalmente a los demás. Pero, ¿qué sucede cuando estas expectativas no dejan espacio para un crecimiento auténtico? Jung nos muestra que cuando la madurez es impuesta en lugar de desarrollada de manera genuina, esta puede volverse superficial. Debajo de esa aparente estabilidad pueden ocultarse inseguridades, miedos no resueltos y dependencias emocionales que impiden la evolución psicológica. Si la verdadera madurez significa alcanzar la independencia y la plenitud, entonces romper con estos patrones inconscientes es el primer paso. Pero aquí está la clave: crecer psicológicamente no ocurre de forma automática. Una mujer puede llegar a la adultez, alcanzar logros profesionales e incluso formar una familia, pero seguir sintiéndose atrapada en los mismos conflictos emocionales, repitiendo los mismos errores o necesitando que otros definan su identidad. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué detiene el crecimiento psicológico? Carl Jung identificó varios factores que pueden impedir el desarrollo emocional de una mujer. Uno de ellos es la sobreprotección en la infancia. Cuando los padres crían a sus hijas sin permitirles enfrentar desafíos, tomar decisiones o asumir responsabilidades, sin darse cuenta les están impidiendo desarrollar la resiliencia necesaria para la vida adulta. El resultado es que muchas de estas mujeres crecerán sin la confianza en sí mismas para enfrentar la vida por su cuenta. Buscarán orientación en otros, ya sea en parejas, amigos o figuras de autoridad, en lugar de aprender a confiar en su propio criterio. Otro factor clave es el trauma emocional no resuelto. Experiencias dolorosas como la traición, la pérdida o la disfunción familiar pueden dejar cicatrices profundas. Si estas heridas no se enfrentan, la mujer puede desarrollar un miedo inconsciente a la responsabilidad. La idea de tomar el control de su vida le resultará abrumadora, por lo que buscará refugio en la dependencia emocional o evitará situaciones que la obliguen a enfrentar su dolor. La presión social también juega un papel enorme en este fenómeno. Desde temprana edad, muchas mujeres son condicionadas a buscar validación externa en lugar de enfocarse en su propio crecimiento. Se les enseña que su valor depende de cómo son percibidas, si son atractivas, agradables o queridas por los demás. En lugar de explorar su verdadera identidad, muchas quedan atrapadas en una eterna búsqueda de aprobación. Esto genera una desconexión con su auténtico yo, impidiéndoles desarrollarse plenamente. Jung explicó que una persona permanece inmadura cuando evita los desafíos necesarios para su crecimiento. La verdadera evolución psicológica implica enfrentar la incomodidad, asumir la responsabilidad y confrontar los propios miedos y debilidades. Si estos desafíos se evitan, una mujer puede permanecer emocionalmente joven, sin importar cuántos años tenga. En la mitología, existe el concepto del puera eternus, el niño eterno, aquel que se niega a crecer. Jung identificó una versión femenina de este arquetipo, la puella eterna, la niña eterna. Es la mujer que se aferra a la juventud, evita la responsabilidad y se resiste a los desafíos psicológicos de la adultez. En términos modernos, podríamos llamarlo el síndrome de Peter Pan en mujeres, una mentalidad que prioriza la evasión y la dependencia en lugar de la madurez y la autonomía. Las características de la puella eterna pueden manifestarse de distintas maneras. Una de ellas es el idealismo romántico extremo, la creencia de que el amor solucionará todos los problemas. Muchas mujeres atrapadas en este patrón creen que la pareja ideal vendrá a rescatarlas de sus dificultades y a darle un propósito a sus vidas. En lugar de construir su independencia, esperan a que alguien más lo haga por ellas. Esto puede llevarlas a perseguir relaciones poco realistas, sentirse vacías sin pareja o atraer compañeros que fomentan su dependencia en lugar de impulsarlas al crecimiento. Otro rasgo común es la evasión de la responsabilidad. Para la puella eterna, la vida debe ser emocionante y divertida, no seria o estructurada. Tiende a evitar compromisos laborales a largo plazo, saltar de un proyecto a otro sin concretar nada y posponer decisiones difíciles. La idea de planificación a futuro le resulta abrumadora, por lo que prefiere permanecer en una especie de adolescencia extendida, buscando placer inmediato en lugar de enfrentar los retos de la adultez. Además, muchas mujeres atrapadas en este arquetipo desarrollan un miedo intenso al envejecimiento. Para la puella eterna, la juventud no es solo una etapa, sino parte central de su identidad. Dado que su autoestima se basa en la atención y validación externa, la idea de perder su atractivo físico le resulta aterradora.
Esto puede llevar a una obsesión con mantenerse joven a toda costa, definiendo su valor personal a través de su apariencia en lugar de desarrollar una identidad basada en cualidades internas como la sabiduría, la independencia y la autenticidad. Este patrón de inmadurez emocional no solo afecta las relaciones amorosas, sino también la vida profesional y la autoimagen. En el trabajo, la puella eterna puede evitar compromisos serios, cambiar de empleo constantemente o resistirse a asumir responsabilidades importantes. En cuanto a su percepción personal, puede sentirse vacía si no recibe validación constante de los demás, cayendo en ciclos de inseguridad y dependencia emocional. Carl Jung afirmaba que la verdadera madurez psicológica se alcanza a través del proceso de individuación, el camino hacia la integración de todas las partes de nuestra psique para convertirnos en un ser completo e independiente. Sin embargo, la puella eterna se resiste a este proceso, prefiriendo permanecer en un estado de infancia psicológica. En lugar de confrontar su sombra, los aspectos de sí misma que ha reprimido, como sus miedos, inseguridades y responsabilidades, opta por vivir en la ilusión de la eterna juventud. Pero esta negativa a crecer tiene un precio. Una mujer que nunca se enfrenta a su verdadero yo acabará sintiéndose perdida, ansiosa y vacía, sin importar cuánto intente aferrarse a su juventud o a las distracciones externas. Ahora la pregunta es, ¿estás lista para ir más allá de estos patrones y desarrollar una verdadera madurez emocional? Si eres una fiel seguidora de la sabiduría de Carl Jung y quieres descubrir más sobre cómo alcanzar la individuación, suscríbete al canal y demuestra que buscas un crecimiento auténtico. ¿Cuántos seremos? Para comprender realmente por qué algunas mujeres se quedan atrapadas en la inmadurez psicológica, es esencial explorar cómo la sociedad refuerza este comportamiento. Carl Jung sostenía que la cultura influye profundamente en el desarrollo de la psique individual. En este caso, muchas mujeres no permanecen en la mentalidad de la puella eterna porque lo elijan conscientemente, sino porque el entorno en el que crecen les refuerza la idea de que es más beneficioso permanecer en ese estado de dependencia. Vivimos en una sociedad que, de manera sutil pero persistente, premia a las mujeres que encajan en el arquetipo de la niña eterna. En el cine, las comedias románticas suelen presentar protagonistas femeninas ingenuas, torpes y despreocupadas, esperando a que el amor le dé sentido a su vida. En redes sociales, el ideal de la chica tierna e inocente es ampliamente celebrado, promoviendo una imagen de la mujer como alguien infantil, ligera y sin preocupaciones. Incluso la industria de la belleza refuerza esta idea, vendiendo la juventud como el atributo más valioso de la mujer y alimentando el miedo al envejecimiento. Pero este modelo de mujer perpetuamente joven y despreocupada no siempre ha sido la norma. A lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado roles fundamentales en la toma de decisiones, la gestión del hogar e incluso la economía. En muchas culturas antiguas, la madurez femenina era respetada y la experiencia de una mujer mayor era considerada un tesoro de sabiduría. Sin embargo, en el mundo moderno, la adultez femenina ha sido cada vez más relegada en favor de una imagen de eterna juventud que limita el crecimiento interior. Este fenómeno no es casual. Como explicó Jung, los valores dominantes de una sociedad influyen en el desarrollo del yo individual. En una cultura que glorifica la juventud y desalienta la introspección profunda, muchas mujeres pueden verse atrapadas en una versión superficial de sí mismas. En lugar de explorar su verdadero potencial, pueden pasar años tratando de encajar en una imagen que no les permite desarrollar independencia emocional ni autenticidad. El problema es que esta dependencia externa no solo impide el crecimiento personal, sino que también hace a la mujer más vulnerable a la manipulación. Jung advertía que cuando una persona no ha logrado la individuación, el proceso de integración y desarrollo del yo completo es más fácil que otros la controlen. Una mujer que necesita constantemente la validación externa, que define su valor por su apariencia o por cómo la perciben los demás, es más propensa a caer en relaciones tóxicas, entornos laborales abusivos y dinámicas sociales que la despojan de su poder personal. Pero, ¿cómo romper con este patrón? La respuesta, según Jung, está en enfrentar y aceptar la sombra, esa parte oculta de nuestra psique donde guardamos todo lo que nos enseñaron a reprimir. En el caso de muchas mujeres, la sombra contiene cualidades como la ambición, la independencia, la fortaleza y la capacidad de liderazgo. Desde pequeñas, a muchas se les enseña que ser demasiado asertivas es algo negativo, que no deben ser demasiado fuertes porque pueden parecer intimidantes, que la sumisión y la dulzura son más aceptadas socialmente. El problema es que, al reprimir estos rasgos, una mujer no solo se desconecta de una parte importante de sí misma, sino que también se condena a depender siempre de otros para sentirse completa. Jung explicaba que la sombra no desaparece solo porque la ignoremos. De hecho, cuanto más la reprimimos, más poder ejerce sobre nosotros de manera inconsciente. En el caso de la puella eterna, esta energía reprimida puede manifestarse en relaciones donde se siente constantemente insatisfecha, en la incapacidad de tomar decisiones importantes o en una sensación persistente de vacío y confusión.
Aceptar la sombra no significa convertirse en una persona agresiva o insensible, sino integrar los aspectos reprimidos para alcanzar una identidad más completa. Una mujer que reconoce su fortaleza interna, que deja de buscar validación externa y que se permite ser independiente, está en el camino de la individuación. Esto no significa rechazar la feminidad, sino redefinirla desde un lugar de autenticidad y autoconocimiento. Uno de los pasos clave en este proceso es dejar de depender de la aprobación de los demás. Muchas mujeres han sido condicionadas a creer que deben ser queridas por todos, que su valor radica en ser agradables, en no molestar ni incomodar. Pero Jung afirmaba que la verdadera madurez implica dejar atrás esta necesidad de aceptación externa. Una persona verdaderamente madura no teme el rechazo porque su seguridad proviene de su interior, no de la opinión ajena. Por supuesto, romper con años de condicionamiento no es fácil. Muchas mujeres que comienzan este camino pueden experimentar miedo e incomodidad. Pueden sentirse tentadas a regresar a patrones familiares, a buscar la aprobación externa o a evitar la confrontación con su sombra. Pero aquí es donde entra en juego la responsabilidad personal. Jung decía que el crecimiento psicológico no es un proceso pasivo, sino un esfuerzo consciente por descubrir y aceptar la totalidad de nuestro ser. Cuando una mujer toma la decisión de enfrentar sus miedos, de dejar de definirse a través de la mirada de otros y de asumir la responsabilidad de su propio destino, está dando un paso crucial hacia su independencia emocional. La clave está en aprender a tomar decisiones sin esperar que alguien más lo haga por ella, en construir una vida que realmente refleje sus valores y deseos, y en dejar de lado el temor al juicio ajeno. Ahora bien, esto no significa que una mujer deba abandonar su sensibilidad, su empatía o su deseo de conexión con los demás. Jung no proponía que la independencia emocional implicara el aislamiento, sino un equilibrio saludable entre la autonomía y la interdependencia. Una persona psicológicamente madura es capaz de amar sin depender, de comprometerse sin perder su identidad y de buscar compañía sin sacrificar su independencia. Si hasta este punto todo esto te ha resonado, entonces ya has dado el primer paso en este camino de transformación. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Eres capaz de cuestionar lo que siempre te han dicho sobre la madurez, la independencia y la feminidad? Porque si lo eres, entonces este es el momento de tomar acción. Si te está gustando el video y quieres seguir profundizando la sabiduría de Carl Jung, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusas. Carl Jung nos mostró que la madurez no es simplemente un proceso biológico, sino un desafío psicológico. Muchas mujeres atrapadas en el arquetipo de la puella eterna creen que están viviendo una vida plena porque evitan responsabilidades, buscan validación externa y se enfocan en el placer inmediato. Sin embargo, esta aparente comodidad tiene un costo, la incapacidad de construir una identidad sólida y un sentido genuino de propósito. La pregunta es, ¿cómo se ve esta inmadurez en la vida cotidiana? En las relaciones, una mujer que se aferra a la mentalidad de la niña eterna puede encontrarse en ciclos repetitivos de dependencia emocional. En lugar de construir vínculos basados en el respeto mutuo y el crecimiento, puede buscar parejas que la cuiden, que tomen las decisiones por ella o que refuercen su rol de princesa esperando ser rescatada. Jung explicaba que la psique proyecta en los demás lo que no ha integrado en sí misma. Esto significa que una mujer que evita su propia fortaleza interna terminará atrayendo personas que refuercen su debilidad. En la vida profesional, este patrón se manifiesta en la incapacidad de comprometerse a largo plazo. Saltar de trabajo en trabajo, evitar responsabilidades serias y resistirse a construir algo propio son señales de que una persona aún no ha integrado el principio de madurez psicológica. Mientras que algunos pueden confundir esto con libertad, Jung nos advierte que la verdadera independencia viene de la integración del yo, no de la evasión constante de la realidad. Además, la puella eterna tiene una relación compleja con la autoimagen. En una sociedad que idolatra la juventud, es fácil caer en la trampa de definir el valor personal en función de la apariencia. Muchas mujeres atrapadas en este arquetipo invierten enormes cantidades de tiempo y energía en permanecer jóvenes, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Esto puede llevar a un rechazo de la adultez, viendo el envejecimiento como una pérdida en lugar de una evolución. Jung nos recuerda que la verdadera belleza no está en la edad, sino en la autenticidad de una persona que ha integrado todas las partes de su psique. Pero aquí está lo más importante. La inmadurez no es un destino inevitable. La individuación, el proceso de autoconocimiento y crecimiento personal que Jung describió, es la clave para romper con estos patrones. Una mujer que quiere evolucionar psicológicamente necesita tomar conciencia de los aspectos de sí misma que ha reprimido y enfrentarlos con valentía. Esto implica aceptar que la vida no se trata solo de comodidad, sino de transformación. Muchas mujeres han sido condicionadas a evitar el conflicto, a mantenerse agradables y a evitar decisiones difíciles. Pero Jung nos dice que el crecimiento solo ocurre cuando enfrentamos nuestra sombra, cuando dejamos de reprimir nuestra independencia, ambición y fortaleza,
y las integramos como partes esenciales de nuestra identidad. Un paso fundamental en este proceso es aprender a estar sola sin sentir miedo. La huella eterna a menudo teme la soledad porque depende de otros para su validación. Sin embargo, la verdadera madurez se construye en la capacidad de estar bien con uno mismo, sin necesidad de aprobación externa. Esto no significa aislarse del mundo, sino desarrollar una relación interna fuerte que no dependa de factores externos. Otro paso crucial es redefinir el concepto de éxito. En lugar de verlo como una acumulación de validación externa, Jung nos enseña que el éxito real es alcanzar un estado de individuación, donde la persona se siente completa y en paz con su identidad. Esto significa dejar de buscar satisfacción en cosas efímeras y enfocarse en el desarrollo personal a largo plazo. Por supuesto, este camino no es fácil. Jung nos advierte que la individuación es un proceso que requiere valentía, porque implica desafiar todo lo que la sociedad nos ha enseñado. Implica decir no a las expectativas impuestas y construir una vida basada en la autenticidad. Si has llegado hasta aquí, ya has dado un gran paso. La pregunta ahora es, ¿estás lista para abandonar la mentalidad de la niña eterna y convertirte en la mujer que realmente quieres ser? Carl Jung nos enseñó que el verdadero crecimiento no se da en la comodidad, sino en la confrontación con uno mismo. Muchas mujeres atrapadas en la mentalidad de la huella eterna viven en una ilusión de control, creyendo que, al evitar la responsabilidad y la introspección, están eligiendo su propio camino. Sin embargo, Jung nos recuerda que la evasión no es libertad. La auténtica independencia se construye enfrentando la realidad, integrando la propia sombra y asumiendo el desafío de la individuación. La huella eterna teme la adultez porque la asocia con la pérdida de la diversión, el peso de la responsabilidad y la imposición de normas rígidas. Pero esta percepción es solo una distorsión. La adultez no es una prisión, es una oportunidad para vivir con autenticidad y propósito. En la psicología de Jung, la verdadera madurez no significa renunciar a la alegría, sino aprender a encontrar satisfacción en algo más profundo que la gratificación inmediata. Uno de los mayores desafíos para romper con este patrón es aceptar el miedo al cambio. Muchas mujeres sienten que si dejan atrás esta mentalidad, perderán parte de su identidad. Pero aquí está la verdad. La identidad basada en la evasión y la validación externa nunca fue real. Es solo una construcción frágil que la sociedad ha impuesto. Cuando una mujer empieza a cuestionar estos patrones y a reclamar su autonomía, no está perdiendo nada valioso, está ganando una versión más fuerte y auténtica de sí misma. Este proceso también implica desaprender las creencias limitantes que han sido implantadas desde la infancia. A muchas mujeres se les enseña que deben ser dulces, complacientes y siempre accesibles. Jung nos muestra que esta programación cultural es un obstáculo para la individuación. La verdadera plenitud no viene de encajar en un molde, sino de descubrir quién eres realmente sin miedo al juicio externo. En este punto, es importante hablar del papel de la sombra. Jung explicaba que la sombra es la parte oculta de la psique, donde almacenamos todo lo que la sociedad nos ha dicho que no es aceptable en nosotros. Para muchas mujeres, la sombra contiene su ambición, su deseo de independencia y su fortaleza interna. Pero en lugar de integrarlas, estas cualidades son reprimidas por temor a ser vistas como demasiado agresivas o demasiado difíciles. El problema es que lo que reprimimos no desaparece, solo se manifiesta de maneras inconscientes. Puede aparecer como ansiedad, como inseguridad o como dependencia emocional. Jung nos advierte que solo al integrar nuestra sombra podemos alcanzar un estado de madurez psicológica genuina. Esto significa aceptar nuestra fuerza interna en lugar de temerla. Significa entender que la independencia no es una amenaza, sino un derecho. Pero la individuación no es solo un proceso interno, también requiere acción. Para muchas mujeres, esto significa hacer cambios concretos en sus vidas. Puede significar establecer límites en relaciones que fomentan la dependencia. Puede implicar dejar de buscar validación externa y empezar a construir autoestima desde adentro. Puede requerir asumir la responsabilidad de sus propias decisiones en lugar de esperar que alguien más lo haga por ellas. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Jung nos recuerda que el proceso de madurez es un viaje, no un destino. Habrá momentos de duda, momentos de resistencia y momentos en los que la tentación de volver a viejos hábitos será fuerte. Pero cada paso hacia la individuación es un paso hacia la verdadera libertad. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ya está despertando. Si este mensaje resuena contigo, es porque una parte de tu psique ya está lista para evolucionar. No hay atajos en este proceso, pero hay algo seguro: el crecimiento siempre vale la pena. Si te está gustando el video y quieres seguir explorando la sabiduría de Carl Jung, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusas. Carl Jung decía que lo que negamos en nuestro interior no desaparece, sino que gobierna nuestra vida desde las sombras. Y esto es precisamente lo que sucede con la huella eterna.
Sin darse cuenta, su resistencia a crecer la mantiene atrapada en un ciclo que, aunque cómodo en apariencia, en realidad la aleja de la plenitud. Aquí es donde entra en juego el concepto de la sombra. Jung nos advierte que todo lo que reprimimos en nosotros mismos no se queda simplemente escondido, sino que se manifiesta de formas indirectas: inseguridad, miedo al rechazo, dependencia emocional y una sensación constante de vacío. ¿Te ha pasado alguna vez que, sin importar cuánto intentes encontrar felicidad en el externo, siempre parece faltar algo? Esa es la señal más clara de que hay partes de tu yo que han sido rechazadas y necesitan ser integradas. Para muchas mujeres atrapadas en la mentalidad de la huella eterna, la sombra está compuesta por cualidades que han aprendido a temer: su independencia, su fortaleza, su capacidad de tomar decisiones. Estas son las mismas características que en los hombres suelen ser aplaudidas, pero que en las mujeres, históricamente, han sido vistas como amenazas. Desde pequeñas, muchas son enseñadas a ser amables, a no hacer demasiado ruido, a no ser demasiado intensas o demasiado ambiciosas. Y el resultado es que, al llegar a la adultez, sienten que no tienen derecho a ocupar su propio espacio en el mundo. Pero aquí está la verdad que Jung nos enseña: la verdadera madurez psicológica no se trata de conformarse con lo que la sociedad dicta, sino de integrar todas las partes de nuestra psique. No se trata de elegir entre ser dócil o fuerte, entre ser dependiente o totalmente autosuficiente. Se trata de encontrar un equilibrio donde pueda ser auténtica sin miedo. Este proceso, por supuesto, no es fácil. Integrar la sombra significa confrontar todo aquello que durante años hemos tratado de evitar. Significa aceptar que tal vez hemos pasado demasiado tiempo buscando validación externa, en lugar de construir un amor propio genuino. Significa darnos cuenta de que la vida no se trata de esperar a que alguien nos salve, sino de tomar el control de nuestra propia historia. El miedo al juicio externo es uno de los mayores obstáculos en este camino. Muchas mujeres temen que si cambian, si dejan de encajar en el rol que la sociedad les ha asignado, serán rechazadas. Y en parte, ese temor es válido. Cuando una persona empieza a evolucionar, inevitablemente genera resistencia en su entorno. Pero Jung nos recuerda que el crecimiento verdadero implica dejar atrás lo que ya no nos sirve, incluso si eso significa soltar ciertas dinámicas o personas que nos mantienen en patrones dañinos. Por eso, una parte esencial de este proceso es aprender a diferenciar entre lo que realmente deseamos y lo que hemos sido condicionadas a desear. Muchas veces, el miedo a la madurez no es un miedo real, sino un reflejo de la programación que hemos recibido. Desde la infancia, se nos dice que la juventud es lo más valioso, que envejecer es una pérdida, que la independencia puede ser solitaria. Pero estas ideas solo tienen poder si las aceptamos sin cuestionarlas. La verdad es que la madurez bien integrada es liberadora. Cuando una mujer deja de depender de la aprobación de los demás, descubre una fuerza interna que siempre estuvo ahí, pero que había sido reprimida. Deja de temer la soledad, porque aprende a disfrutar de su propia compañía. Deja de perseguir relaciones vacías, porque su autoestima ya no depende de ser elegida por alguien más. Deja de evitar la responsabilidad, porque entiende que tener control sobre su vida es un privilegio, no un castigo. El proceso de individuación del que Jung hablaba no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un viaje que requiere paciencia, autoconciencia y valentía. Y aunque al principio puede parecer abrumador, la recompensa es invaluable: una vida en la que no estás constantemente buscando aprobación externa, en la que tus decisiones son tuyas y en la que la paz interior no depende de factores externos. Si hasta este punto te has sentido identificada con algo de lo que hemos hablado, significa que ya estás dando los primeros pasos hacia un cambio real. Y lo más importante es que este proceso no tiene vuelta atrás. Una vez que comienzas a cuestionar lo que te han enseñado, una vez que empiezas a ver los patrones que te han mantenido estancada, ya no puedes ignorarlos. La diferencia entre quienes logran la individuación y quienes permanecen atrapadas en la inmadurez es la disposición a seguir adelante a pesar del miedo. Entonces, la pregunta es: ¿vas a seguir esperando que la vida te diga quién eres, o vas a tomar el control y descubrirlo por ti misma? Si has llegado hasta aquí y este contenido resuena contigo, no olvides suscribirte al canal. Sigamos explorando juntos la sabiduría de Carl Jung. Carl Jung decía que lo que no enfrentamos en nuestra psique se convierte en nuestro destino. Esto significa que, hasta que no decidamos conscientemente romper con los patrones que nos mantienen atrapados, estos seguirán repitiéndose en nuestra vida, manifestándose en nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra percepción de nosotras mismas. Para muchas mujeres, la inmadurez psicológica no es una elección consciente, sino el resultado de años de condicionamiento. Han sido educadas para buscar aprobación en lugar de autoconocimiento, para priorizar la validación externa en lugar de su propia voz interna. Pero aquí está el problema: nadie puede alcanzar la verdadera plenitud si está viviendo según los términos de los demás.
La felicidad y la autenticidad solo se encuentran cuando tenemos el coraje de descubrir quiénes somos realmente, sin miedo al juicio externo. Jung nos enseñó que el viaje de la individuación es, en esencia, un proceso de autodescubrimiento. No se trata de seguir un conjunto de reglas impuestas por la sociedad, sino de mirar hacia adentro y encontrar la verdad en nuestro propio ser. Pero este proceso no es fácil. Requiere valentía, porque implica enfrentar todo lo que hemos reprimido y aceptar que muchas de nuestras creencias sobre la vida han sido impuestas, no elegidas. Una de las trampas más comunes en este camino es el miedo a la transformación. Muchas mujeres se aferran a la mentalidad de la huella eterna porque creen que soltarla significa perder algo valioso: la juventud, la ligereza, la facilidad de ser aceptada. Pero la realidad es que lo que se pierde no es libertad, sino una ilusión. La dependencia emocional, el miedo a la soledad, la necesidad de validación externa, todo esto no es verdadera felicidad, sino una forma de autosabotaje disfrazada de comodidad. Aquí es donde entra el reto. Si has llegado hasta aquí, significa que en algún nivel ya estás lista para empezar este proceso. No estarías escuchando esto si no hubiera una parte de ti que sabe que necesita un cambio. Y como Jung decía, una vez que la psique está preparada para la transformación, no hay vuelta atrás. El reto es simple, pero poderoso. Durante los próximos 7 días, quiero que hagas algo que te saque de la mentalidad de la niña eterna. Puede ser cualquier cosa que te acerque a la independencia emocional, al autoconocimiento y a la madurez psicológica. Puede ser tomar una decisión sin pedir la opinión de nadie más. Puede ser pasar un día completo sin redes sociales para ver cómo te sientes sin la validación externa. Puede ser escribir en un diario sobre tus verdaderos miedos y deseos, sin filtros ni autoengaños. Lo importante es que sea un acto que desafíe los patrones en los que has estado atrapada. Y aquí está la clave: hazlo conscientemente. Jung decía que la verdadera transformación ocurre cuando actuamos con intención, cuando dejamos de vivir en automático y empezamos a cuestionar nuestras propias acciones y pensamientos. Así que no solo hagas el reto, sino reflexiona sobre lo que sientes al hacerlo. ¿Te incomoda? ¿Te hace sentir poderosa? ¿Descubres algo nuevo sobre ti misma? La diferencia entre quienes siguen atrapadas en la mentalidad de la niña eterna y quienes logran la individuación es la disposición a enfrentar la incomodidad. La madurez psicológica no es un estado al que se llega de un día para otro, sino un proceso de decisiones diarias. Y cada vez que eliges actuar desde la conciencia en lugar de la evasión, estás avanzando en ese camino. Recuerda esto: nadie puede hacer este trabajo por ti. No existe una pareja, un amigo o un mentor que pueda hacer que te descubras a ti misma. Solo tú tienes el poder de hacerlo. Pero una vez que empiezas, te das cuenta de que la verdadera independencia no es solitaria ni aterradora. Es liberadora. Es el único camino hacia una vida en la que realmente eres dueña de ti misma. Ahora dime, ¿vas a aceptar el reto? ¿O vas a seguir esperando que el cambio llegue solo? Si este mensaje ha resonado contigo, haz clic en suscribirte y comparte en los comentarios cuál será tu reto personal para estos próximos 7 días. Sigamos explorando juntos la sabiduría de Carl Jung y el camino hacia la verdadera individuación. Carl Jung afirmaba que el mayor problema de la humanidad es la falta de autoconocimiento. Y esto no es casualidad. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin cuestionar los patrones que los gobiernan, repitiendo ciclos una y otra vez sin saber por qué. Y lo más peligroso de esto es que, cuando no eres consciente de tus propios mecanismos internos, no eres realmente libre. Crees que estás tomando decisiones, pero en realidad son tus condicionamientos, tus miedos y tus heridas no resueltas los que deciden por ti. Esto es exactamente lo que sucede con la huella eterna. No es que estas mujeres elijan conscientemente quedarse atrapadas en una inmadurez psicológica, sino que han sido condicionadas para temer el crecimiento, la responsabilidad y la independencia. Viven bajo la ilusión de que aferrarse a la juventud y la ligereza las protegerá del dolor de la vida adulta, sin darse cuenta de que, en realidad, las mantiene en un estado de vulnerabilidad perpetua. Aquí es donde entra el concepto de la sombra. Jung decía que la sombra es todo aquello que hemos reprimido porque la sociedad nos enseñó que no era aceptable. Para muchas mujeres, la sombra contiene su fuerza, su ambición, su deseo de ser independientes. Pero en lugar de abrazar estas cualidades, las han enterrado bajo capas de complacencia, dependencia emocional y miedo al juicio de los demás. Y aquí está la paradoja: cuanto más intentas reprimir tu verdadera naturaleza, más poder tienes sobre ti. Si no enfrentas tu necesidad de validación externa, seguirás sintiéndote vacía cada vez que no recibas la atención que esperas. Si no aceptas tu independencia, siempre dependerás de alguien más para sentirte segura. Si no integras tu fortaleza, seguirás atrayendo situaciones y personas que refuercen tu debilidad. La pregunta es: ¿vas a seguir huyendo de tu sombra, o vas a integrarla y convertirte en la mujer que realmente estás destinada a ser? Este es un proceso que requiere valentía.
Jung decía que enfrentarse a la sombra es uno de los desafíos más difíciles del ser humano, porque significa confrontar todas las partes de nosotros mismos que hemos tratado de evitar. Pero también es el camino hacia la verdadera libertad. Porque cuando dejas de temer tu propia fuerza, nadie puede controlarte. Cuando dejas de buscar validación externa, te conviertes en dueña de tu destino. Cuando tomas el control de tu propia vida, descubres que la felicidad nunca estuvo en lo que el mundo te decía que debía ser, sino en lo que siempre fuiste en lo más profundo de tu ser. Por eso, en este punto, quiero desafiarte con un reto que realmente ponga a prueba tu capacidad de transformación. Durante los próximos 7 días, quiero que hagas algo que desafíe tu mentalidad actual y te acerque a la independencia emocional y psicológica. Pero aquí está la diferencia: no será un reto superficial. Será un reto diseñado para enfrentarte cara a cara con las partes de ti misma que has evitado. Aquí tienes algunas opciones para empezar. El reto del silencio interno. Durante un día entero, evita cualquier forma de validación externa. No publiques en redes sociales, no busques opiniones sobre tus decisiones, no preguntes a nadie si estás haciendo lo correcto. Solo confía en ti misma y observa cómo te sientes al hacerlo. El reto del liderazgo. Durante los próximos 7 días, toma la iniciativa en algo en lo que normalmente esperarías que otra persona decida por ti. Puede ser tomar una decisión importante sin consultar a nadie, liderar una conversación, expresar tu opinión sin miedo o asumir un rol de liderazgo en tu entorno. El reto de la independencia emocional. Si sientes que dependes demasiado de la atención o la aprobación de alguien, toma distancia y observa cómo te afecta. ¿Te sientes ansiosa? ¿Te das cuenta de que hay un vacío que antes llenabas con la presencia de esa persona? Usa este tiempo para fortalecer tu propia identidad sin depender de nadie más. El reto de la confrontación. Si hay algo que has estado evitando porque te incomoda enfrentarlo, hazlo ahora. Puede ser una conversación pendiente, una decisión que has pospuesto o un miedo que has estado evitando. La madurez se construye enfrentando la vida de frente, no huyendo de ella. El reto de la autenticidad. Durante una semana, comprométete a actuar según tu verdadera esencia sin tratar de encajar o agradar a los demás. Vístete como realmente quieres, expresa tus pensamientos sin filtros, di no cuando realmente no quieres hacer algo. Observa qué tan condicionada estabas a vivir en función de la aprobación ajena. Lo importante no es qué reto elijas, sino que te comprometas a hacerlo con plena conciencia. Jung nos enseñó que la transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero sí ocurre cuando empezamos a actuar con intención. Cada pequeña acción que tomes desde la conciencia en lugar de la evasión será un paso hacia la madurez psicológica y la verdadera individuación. Y aquí está lo más importante: no permitas que el miedo te detenga. Muchas mujeres nunca logran romper con la mentalidad de la huella eterna porque esperan el momento perfecto para cambiar. Pero la verdad es que nunca habrá un momento perfecto. Siempre habrá razones para postergar, siempre habrá excusas para quedarse en la zona de confort. Pero si esperas a sentirte completamente lista, nunca darás el primer paso. Así que hazlo ahora. Decide que, a partir de este momento, ya no vas a seguir permitiendo que los mismos patrones te mantengan atrapada. Decide que mereces una vida en la que no dependas de nadie para sentirte completa. Decide que estás lista para ser la mujer que Jung describió, una mujer que ha integrado su sombra, que ha dejado atrás la necesidad de validación externa y que ha tomado control total de su destino. Y una última cosa: si aceptas este reto, quiero que lo compartas. No solo para que te comprometas contigo misma, sino para que inspires a otras mujeres a hacer lo mismo. Escribe en los comentarios qué reto vas a tomar y por qué. Convirtamos esto en un movimiento de mujeres que están listas para romper con la inmadurez psicológica y reclamar su verdadera esencia. Porque al final del día, la única diferencia entre quienes siguen atrapadas en patrones de dependencia y quienes logran la verdadera individuación es la acción. No es la suerte, no es la genética, no es la crianza. Es la decisión de cambiar. Así que ahora dime, ¿vas a seguir esperando que la vida te diga quién eres, o vas a tomar el control y descubrirlo por ti misma? Si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete al canal y demuestra que eres parte de este movimiento. Y recuerda, si no tomas acción después de escuchar todo esto, entonces, ¿qué te diferencia de aquellas que siguen atrapadas en su inmadurez?